Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Amén. Buenos días, hermanos, bendiciones. Estamos contentos de poder estar aquí en esta mañana para recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros y también nosotros darle a Él lo que tenemos en agradecimiento. Amén. Bendecimos a todos los que nos están viendo también por internet y sobre todo también los que están aquí presentes. Buenos días y sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Vamos a leer un salmo. En esta mañana ya he cambiado el salmo 3 veces porque no sabía cuál traer, ¿no? Pero es que lo chocante de todo esto, que me voy a poner a traer un salmo y justamente el que también iba a traer mi mujer. Si no hemos hablado nada. Pero bueno, voy a traer otro que está en el Salmo 108. Salmo 108, versículo 1, y dice así: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Nada más que empieza y está diciendo que mi corazón está dispuesto. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tienes tu corazón? Amén. Nuestro corazón está expectante para alabar a Dios. Dice, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Dice que cantaré y entonaré. Cantar y entonar van juntos, pero el entonar significa que estamos cantando de una forma buena, una forma que realmente al oído suena bien, no distorsionado. Dice, entonaré salmos, canciones, lo que estoy leyendo, y esta es mi gloria. Dice, despiértate. Está diciendo al salterio y al arpa, despiértate al alba. ¿Cómo le está hablando a un instrumento? Dice, despiértate salterio y arpa. Dice, despertaré al alba. Lo que nos está diciendo, dice, despiértate salterio, que despiértate como hijo de Dios, porque tú eres un instrumento. Amén. Amén. Representa ese instrumento que hace música, pero como hijos de Dios nosotros también hacemos música, porque nuestra boca y nuestro corazón quieren de verdad alabar a Dios. Amén. Aleluya. Dice, te alabaré, oh Dios, entre los pueblos, y cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. Nos está diciendo que estaba hablando ahí diciendo, exalta a Dios. Dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Alguien me puede decir cómo son los cielos? Son inmensos, son infinitos. Pues la misericordia de Dios es así también. Aunque nosotros tenemos una mente limitada, una mente que puede pensar una cosa, pero empieza a pensarlo, pero a 2 segundos ya se para el pensamiento. Somos limitados, pero la misericordia de Dios es infinita. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Vamos a darle la gloria en esta mañana. Vamos a exaltar al Señor como instrumentos, como dice arriba, despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Cuando te levantas por la mañana, ¿qué debes de pensar? ¿Que vas a tener un día muy ajetreado o en alabar a Dios? Porque yo te digo que si tú te levantas pensando en alabar a Dios, ese día va a ir bien. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana que estamos aquí, Señor, y siempre. Vamos a alabarte, Padre, con nuestros instrumentos que son la boca y el corazón, como arpas y como salterios, Señor. Tú haces que entonemos himnos hacia ti, Padre Santo, para darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú te lo mereces, Señor. Le damos a ti el honor y todo para tu gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. 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 Siéntete libre y sobre todo, como dice en el Salmo, despiértate, arpa y salterio, despierta tu interior y alábale a Él.
adoramos, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Seguimos alabándote a ti, Señor. Levantamos nuestras manos a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Nos unimos
Se derramó
tu sangre. Tu sangre, Jesús. Me perdonaste.
lugar más alto que estar a tus pies, estar a tus pies, Señor. Nos humillamos ante ti y reconocemos, Señor, que necesitamos humillarnos delante de ti. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, Jesús, Jesús. Te exaltamos a ti, Rey. Sí, Señor, sí, Jesús. Te exaltamos, Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Buenos días, querido hermano. Vamos a presentar la ofrenda en esta mañana. Y vamos a leer en el Salmo 121, que dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya, bendito tu nombre, Padre Santo. Gracias porque tú guardas nuestra entrada y nuestra salida. Gracias porque tú nos guardas en cada momento, Señor. Venimos en esta mañana, Señor, a presentar la ofrenda, Padre Santo, que seamos dadores alegres, Señor. Que tú bendigas nuestras vidas, Padre. Bendice la ofrenda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra está, la tierra está. Quieto está el lugar.
Gloria a Dios. Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Pues de nuevo los hermanos juntos, un domingo más para alabar, como hemos hecho, a nuestro Dios, y también para recibir el mensaje de la palabra de Dios, ese maná que debe caer en buena tierra para que produzca el efecto. Dios la envía, su palabra, con un propósito, y ese propósito es que germine en nosotros, que la palabra de Dios pueda producir el fruto que Dios desea que produzca en nuestra vida. Que no seamos simples oidores, lo que Dios no quiere, personas oidoras simplemente, y que no cumplan, que no hagan lo que la palabra de Dios promete y dice. Por eso es importante no escuchar de una manera, digamos, superficial, sino disponer nuestro corazón para que ese mensaje, por favor, ¿queréis callaros? Es una falta de respeto cuando se está predicando que las personas estén hablando. Vamos a guardar el orden necesario. Estamos en la presencia de Dios y Dios se merece lo mejor, y qué menos que tu atención. Bien, pues como decía, el Señor envía su palabra con un propósito y con un fin, y es que produzca ese efecto tan necesario en nosotros. Y Él quiere que no simplemente seamos oidores, sino que la llevemos a la práctica para que dé fruto. No hay otra opción. Si no se planta la semilla en buena tierra y se riega luego, no va a producir fruto. Es el problema que sufren muchos creyentes, que no ven obrar la palabra de Dios en su vida, y es porque no la reciben como deben recibirla. Están despistados, hablando, mirando para un lado, para otro. Y así no se recibe el mensaje. Se acude a las iglesias a veces por rutina, por religiosidad, pero si no se presta atención con la disposición de poder recibir el mensaje y poder llevarlo a la práctica, no sirve de nada que te reúnas. Eso es una verdad y es una realidad. Estamos en la Biblia, anuncia que en los últimos tiempos y el final de los últimos tiempos que estamos ya, habrá apatía. Dará igual lo que se predique. Acudiré, quizá por religiosidad, a la iglesia, pero me da igual lo que se diga, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y lamentablemente no es que ocurra aquí solamente, sino es una condición de la iglesia de los últimos tiempos. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene un remanente. Aunque seamos pocos, hay un remanente que Dios quiere utilizar para la extensión de su reino. Si tú quieres ser parte o no de ese remanente, es tu decisión, pero Dios va a usar lo poco o lo mucho, y con pocas personas que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios, Dios va a hacer su obra. Si tú quieres ser partícipe, sé. Si tú quieres ser religioso, pues también es tu decisión. Yo no puedo hacer nada. Como decía el otro día, yo no puedo hacer nada para que tú vivas en santidad. Yo debo predicarte lo que es vivir en santidad. Yo debo predicarte lo que es el pecado. Pero tú decides. Yo no puedo, como decía el otro día, llegar a casa y decir, oye, o vives en santidad con una escopeta o te pego 2 tiros. No puedo hacer eso. Por tanto, vamos a seguir con el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es la línea que debe seguir la Iglesia en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Son tiempos muy difíciles. Ya lo anunciaba Pablo. Estamos en tiempos muy peligrosos. Allá entonces, hace 2000 años. Porque los últimos tiempos, como he repetido tantas veces, comienzan cuando Jesús ascendió a la presencia del Padre. A partir de ahí comienzan los últimos tiempos. Pero estamos hoy en día al final de los últimos tiempos. O sea que cada día está más cerca la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él quiere desposarse con una iglesia que sea fiel, que sea pura, limpia de toda contaminación, de toda falsa doctrina, y que viva en santidad. Dios no se va a desposar con alguien que no cumpla esos 3 requisitos.
Ya lo dice Apocalipsis, busca una iglesia limpia, blanca y resplandeciente. Y estamos cada día más cerca de esa venida. Por eso la necesidad de orar y de velar y de estar pendientes de la situación que estamos atravesando, no estar dormidos. El que está dormido no se da cuenta del tiempo que estamos viviendo. Y muchas personas están dormidas espiritualmente, unas porque quieren estarlo, y otras porque realmente no abren los ojos del Espíritu y se ponen a trabajar como Dios dice que hay que trabajar en su obra. Es importante entender que el fuego hay que hacerlo crecer, la llama olímpica de la vida cristiana se enciende en el hogar. Muchos pretenden vivir como les da la gana en su casa, dando mal testimonio, y luego vienen a la iglesia como si fueran yo que sé, pero no funciona, así no funciona. Tú debes entender tu llama en tu hogar, en tu familia, y luego contagiar, cuando vengas a la iglesia, contagiar de ese mover, de esa unción del Espíritu Santo con los demás hermanos de la iglesia. No sé si estáis entendiendo lo que quiero decir. Es una necesidad, hermano. Hay muchos motivos por los que orar en este tiempo. Ayer estuvimos en el día de oración por España. Nos juntamos muchas iglesias, muchos hermanos. Fue una bendición que os perdisteis todos porque no fuisteis ninguno. Se oró por la familia, se oró por las autoridades, se oró por el trabajo, se oró por enfermedad, se oró por todo lo que necesitamos orar en este tiempo. Y fue de gran bendición. Yo predicando sobre velad y orad. Llevo varias semanas con el tema, ¿verdad? ¿O no? Llega el día de oración nacional y ¿qué más da? Por eso he dicho al principio que Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores de su palabra. Y es lamentable ver la poca asistencia que hay a la oración, a los cultos de oración, cuando es una necesidad imperiosa. La iglesia puede hacer todas las cosas que se quieran, hay muchas cosas que la iglesia debe hacer, pero hay una cosa que no debe olvidar y darle la prioridad, que es oración. Sin oración no se consigue nada. Sin estar pendientes, despiertos, vigilantes, nos van a engañar y el diablo nos las va a dar todas en el mismo sitio. Por eso la necesidad, hermanos, de velar, de estar pendientes. Somos centinelas, somos guardianes del muro, y un centinela, si se duerme, por el sitio donde se duerme entra el enemigo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser centinelas y debemos estar despiertos y despertar a aquellos que se duermen a nuestro lado, que decir, hermano, que no es así, que sí, que despierta, abre los ojos espirituales, date cuenta de la situación. Hay que cambiar, hermanos. La iglesia hoy en día, y es señal de los últimos tiempos, está apática, está dormida. No se da cuenta, no nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo. Es una situación terrible donde se ve maldad por todos sitios. Se ven injusticias, las guerras son injusticias. Se ve el hambre en el mundo, la necesidad que hay. Y Dios te ha puesto como su iglesia con un propósito en esta tierra, hermano. Jesús, cuando andaba por la tierra, cubría todas las necesidades que veía. Y nosotros hoy en día, Jesús actúa a través de su cuerpo, que eres tú y yo. Por eso, si no haces nada por nadie, hay un problema en tu vida. Si no te preocupas de los demás, hay un problema en tu vida. Si tú piensas que lo que te digan te da igual, hay un problema en tu vida. Si tú no aceptas la exhortación, hay un problema en tu vida. Si tú no aceptas consejos de nadie, hay un problema en tu vida. Pero es triste ver, hermanos, cómo la iglesia de hoy en día
anda dormida, anda en apatía, no cumple con el propósito por el cual Dios te ha elegido, hermano, hermana. Dios nos ha elegido con un plan y con un propósito, que seamos su iglesia, que Él pueda utilizarnos para la salvación de todo ser humano que nos rodee. Cuando lleguemos al cielo, Dios no te va a preguntar cuánto ganaste en tu trabajo, cuántos trabajos tenías, lo que te compraste, las casas, los vehículos. Él no te va a preguntar eso. Él te va a preguntar cuántas almas trajiste a mis pies. Esa va a ser la pregunta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estamos dando ejemplo como la iglesia verdadera de Cristo que somos? ¿O estamos viviendo una religión más? ¿Sabéis que hay muchos religiosos evangélicos? A veces hablamos de la religión nos salva. Nosotros no somos religiosos, pero a veces caemos en religiosidad también los evangélicos. Cogemos la costumbre, los hábitos que coge cualquier religioso. Las costumbres de acudir al culto los domingos. Y punto. Y con eso ya como que Dios tiene que estar conforme con nuestra vida. Hermanos, eso es un error, eso es una mentira de Satanás. Tú tienes que ser iglesia de lunes a lunes. Y tienes que actuar como iglesia todos los días de tu vida. Y tienes que darle prioridad a lo que Dios le da prioridad. Porque cuando naciste de nuevo heredaste su misma naturaleza. Y la naturaleza de Dios es amar al ser humano, amar a todo el mundo, amar incluso a los enemigos. Es difícil entender eso. Hay personas que se les dice, y eso no lo entienden, que debes perdonar, que debes pedir perdón cuando te equivocas, ser humilde, eso es síntoma de humildad. Jesús dijo, aprended de mí. ¿Qué dijo que aprendiéramos de Él? La soberbia, el orgullo, en que nadie te moje la oreja. ¿O qué dijo Jesús que aprendiéramos de Él? Humildad y mansedumbre. Hombres y mujeres llenas de paz, apacibles, que no creen conflictos ni enfrentamientos entre hermanos, todo lo contrario, que sean bomberos, que apaguen fuego. Hay personas que encienden fuego mediante la crítica, la murmuración, la queja. Dios nos ha llamado a todo lo contrario, que no tengamos contiendas. ¿Sabéis qué ocurre cuando hay contiendas internas? Que olvidamos nuestro trabajo fuera. La iglesia tiene que estar pendiente de dentro en vez de estar pendiente de fuera, que para lo cual hemos sido llamados. Que si fulanico dice, que si el otro me ha dicho, que si el pastor ha dicho, que si porque dice el pastor esto, porque ha dicho fulanico. Estamos llenos de contiendas dentro de la iglesia. Y yo os digo una cosa, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo con personas que se ofuscan en vivir su vida como ellos quieren. Yo les voy a orar por ellos, yo voy a decirles lo que tienen que hacer, pero no voy a estar continuamente diciéndoles lo que tienen que hacer. Ahora hablaré de la necedad, porque la Biblia habla mucho de los necios, habla mucho también de la sabiduría. El libro de los Proverbios es un ejemplo. Salomón fue muy sabio y escribió el libro de los Proverbios. Y a través del libro de los Proverbios podemos distinguir quién es necio y quién es sabio. Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer, hermanos, y vuelvo a repetir, la iglesia puede hacer muchas cosas, levantar, yo que sé, conciertos, hacer campañas evangelísticas, hacer todas las cosas que son buenas, pero sin oración no va a funcionar nada. Si tú no oras porque haya una buena campaña evangelística, la campaña evangelística va a ser un fracaso. Si tú no oras porque haya un concierto cristiano y jóvenes, no que se diviertan con la música, sino que vayan jóvenes inconversos y se conviertan, porque ese es el fin de todo concierto. A veces a los conciertos van los cristianos, que está bien que vayan, yo no digo que no vayan, pero la prioridad en todo lo que haga la iglesia es para que se conviertan las almas.
Hacerlo con ese fin, con ese propósito. Cuando hay un concierto, que los que lo organizan, invitar a amigos que no sean cristianos, traerlos a los conciertos para que el Señor los toque. Ese es el principio fundamental de todo lo que la Iglesia haga. Pero para eso necesitamos orar. Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad. 3 veces se lo dijo. Y las 3 veces cuando volvió a ellos estaban durmiendo. ¿Cuántas veces nos dice el Señor a nosotros que velemos y que oremos? Yo creo que más de 3. Pero seguimos durmiendo. Es una pena. Hay unas consecuencias del sueño espiritual. El sueño apaga los sentidos. Cuando tú duermes ni ves, ni oyes, ni gustas, ni tocas nada, los sentidos se apagan. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. Si tú andas dormido espiritualmente, tus sentidos espirituales no funcionan. También afecta lo que escuchamos, claro. Dormido no escuchamos nada, hay que estar despiertos. Cuando venimos a recibir del Señor tenemos que estar con los ojos espirituales completamente abiertos para ver qué nos quiere decir el Señor. Y no estar dormidos. No nos damos cuenta tampoco, si estamos dormidos, del tiempo y de la hora que nos ha tocado vivir. Los tiempos que estamos atravesando, como he dicho al principio, son muy difíciles, son duros. El diablo está atacando muy fuerte y tenemos que estar los centinelas ahí alerta para, cuando el enemigo ataque, proteger a los demás. Nosotros hemos sido llamados a eso, a ser centinelas del muro. Ignoramos, hermanos, cuando dormimos, ignoramos el peligro que nos acecha. Se han dado casos de gente durmiendo que han entrado a casa los ladrones y no se han enterado. Han robado en la casa y cuando han despertado por la mañana han visto que les habían robado. Que no te robe el enemigo. Que no te robe la unción del Espíritu Santo el enemigo por estar dormido. Que es lo que a veces ocurre espiritualmente hablando. Los que duermen, hermanos, pierden la oportunidad de sacar su luz, porque somos la luz del mundo, en medio de la oscuridad, del pecado y de la ignorancia en la cual vive este mundo. Quiero hablar de un tema esta mañana que va a ayudar o nos puede ayudar si prestamos atención y lo llevamos a la práctica, a despertar, a salir del letargo, a salir de la apatía y despertar de ese sueño espiritual que andamos, que es la motivación. Para una buena motivación necesitamos relacionarnos y buscar personas que nos motiven, y también debemos aprender a motivar a los demás. Es una obligación y es un deber relacionarnos con personas que por su forma de ser, por su madurez espiritual y también por sus experiencias vividas, nos puedan traer motivación a nuestras vidas y hacernos despertar. ¿Qué significa la motivación? En primer lugar, motivación es influir en el ánimo de alguien para que proceda o actúe de una determinada manera. Ejemplo, el profesor motiva a los alumnos para que estudien, o los padres también motivan a sus hijos para que estudien, saquen una buena carrera y sean grandes el día de mañana o tengan un buen futuro. También significa estimular a alguien o despertar su interés por algo. Podemos ser motivados por una ilusión que tengamos. Por ejemplo, en aquella época me motivaba mucho el estudio de la naturaleza. Ejemplos, ¿no? También motivar significa abrir los ojos de aquellos que andan dormidos, que andan ciegos. Ejemplo, no lo veía así, pero me abriste los ojos. Qué bueno, ¿verdad?
Repasemos algunos versículos bíblicos que hablan de la sabiduría y, como he dicho, también de la necedad. En Proverbios, capítulo 13, Salomón nos da algunos sabios consejos. Versículo 16: todo hombre prudente, todo ser humano, toda persona prudente con sabiduría, procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Las personas sabias, quiere decir, piensan antes de actuar, piensan antes de hablar. Los necios no lo hacen así y hasta se jactan de su necedad. Versículo 20 del mismo capítulo 13: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Camina con sabios, está diciendo Salomón, y te harás sabio. Júntate con necios y tendrás problemas, te meterás en dificultades. Proverbios 14:9: los necios se mofan, se ríen del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios, dice, se burlan del pecado, pero los justos, los sabios, reconocen su pecado y buscan la reconciliación con Dios. ¿Veis la diferencia entre la necedad y la sabiduría? Proverbios 15:2, hay mucho, la Biblia he seleccionado unos pocos. Proverbios 15:2: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. O sea, el conocimiento será atractivo, tu conocimiento será atractivo a los demás, mas la boca de los necios habla sandeces, habla tonterías. Proverbios 10:14: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Que quiere decir que las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio hace una llamada al desastre, a la ruina. Y por último, Proverbios capítulo 8, verso 33. Aquí vemos un consejo de un padre a sus hijos, que dice: atended mi consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Está diciendo: hijos míos, escuchad mi instrucción y sean sabios, y no lo pasen por alto. El consejo de un buen padre no debemos pasarlo por alto. No podemos pasar por alto las buenas instrucciones, los buenos consejos y la disciplina de los buenos padres, y también de los ministerios que Dios ha puesto en su iglesia para que crezca y madure en conocimiento, en sabiduría divina, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del único Dios verdadero, conocimiento de su palabra, y con el fin y el propósito de ponerla por obra. Proverbios 15:7: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Los labios del sabio dan buenos consejos. Por eso he dicho al principio que debemos pedir consejo a las personas con sabiduría divina, personas que por su experiencia, por su testimonio, por su tiempo en el Señor y su madurez, puedan darnos buenos consejos. Los necios piden consejos a los necios. Y claro, el consejo no es bueno y lo lleva al desastre, a la ruina. Proverbios 26:4: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Yo creo que está claro, que no hace falta nombrar más versículos sobre esto, ¿verdad? Esto me recuerda que hace poco escuché una fábula que va de acuerdo con esto. Dice que había un burro en medio de la selva dando saltos, diciendo: el césped es azul, el césped es azul, el césped es azul. Y se acerca el tigre y le dice: pero tú estás tonto, ¿qué? ¿Cómo dices que el césped es azul? ¿No ves que es verde? El césped es azul, es azul. Y el tigre diciendo: pero muchacho,
Es que no te das cuenta que estás en un error. No te das cuenta que es verde. Es azul, es azul. Y el tigre, ya un poco alto del burro, dice, voy a llamar al león, que es el dueño, el rey de la selva, para que nos arregle este conflicto. Y entonces llega el león y dice, mira, que el burro está diciendo que el césped es azul y se ve bien claro que es verde. ¿Qué podemos hacer? Dice, te voy a expulsar 3 meses de la selva. Dice, ¿a mí? Pero si yo tengo razón. Dice, no, puedes discutir con un burro. ¿Eh? Una buena fábula. No discutan nunca con una persona que no sea sabia. No discutan nunca con un necio, porque te harás como él, como dice Proverbios. Y por último, ya es que se sale de... ¿no? Aunque lo machaques ahí, el necio sigue necio. Hermanos, no seamos necios. La Biblia nos enseña, nos advierte lo que es la necedad. Muchas veces, ante nuestra situación de prueba y de dificultad, los comentarios de algunas personas que nos rodean pueden motivarnos, si son de ánimo y de motivación por su fe o por sus experiencias, como he dicho, vividas, o pueden ser de desánimo y desmotivación y que nos conducirán a dejar de luchar por superar cualquier situación. Hay personas que te animan y estás en un problema y ese ánimo te ayuda a salir del problema, pero si acudes a personas necias te va a ocurrir todo lo contrario. Te van a desmotivar, te van a quitar todo el ánimo que tengas y no vas a poder superar la prueba. Os voy a contar otra fábula. Esta mañana va de fábulas. Dice que unas cuantas ranas caminaban por el bosque, cuando de repente 2 de ellas cayeron en un profundo pozo. Las ranas que se salvaron de la caída se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo profundo que era, les dijeron a las caídas, no les queda otro remedio que darse por vencidas, porque no podréis salvarse, el hoyo es muy profundo y no podréis salir nunca. Pero ellas, por el miedo a morir, siguieron intentándolo, siguieron dando saltos para salir del hoyo con toda su fuerza. Las otras de arriba les seguían diciendo que sus esfuerzos serían inútiles. Al final, por el cansancio y la desmotivación que le venía de las que se salvaron, una de las ranas hizo caso a lo que le decían, se rindió y murió. La otra siguió saltando con tanto esfuerzo como le era posible, seguía luchando por salvarse. Las ranas de arriba seguían gritando, es inútil que luche, pero la rana continuó luchando, no dándose por vencida, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente consiguió salir del hoyo. Y una vez fuera, las otras ranas comenzaron a aplaudir. Y entonces la rana que había salido del hoyo dijo, quiero daros las gracias por vuestra motivación, por vuestro apoyo, por vuestro ánimo. Sin vuestra ayuda no lo hubiera logrado. En ese momento las ranas se dieron cuenta que esta rana era sorda. La rana era sorda y pensaba que la estaban animando. Y por eso salió del hoyo. ¿Cuál es la moraleja de esto? Debemos ser sabios y cerrar los oídos a las voces de aquellas personas que intenten desanimarnos con sus comentarios, con sus críticas, que nos pueden destruir y hacer que perdamos la vida espiritual. Debemos alejarnos de ese tipo de personas y en cambio prestar solo atención a las personas sabias, a las personas maduras y a las personas que nos motiven de verdad y nos ayuden a salir del pozo. ¿Estáis entendiendo? También debemos fijarnos en tantos y tantos ejemplos bíblicos
que pueden ser ejemplo de motivación para nosotros, debemos fijarnos también y prestar atención en las personas de nuestro alrededor, de los hermanos, que demuestren su madurez, que demuestren su sabiduría y dejarnos guiar por ellos y también por aquellos maestros, consejeros, ministerios que Jesucristo ha instituido con el propósito de que salgas del hoyo, con el propósito de que puedas madurar espiritualmente y puedas superar todo tipo de pruebas siguiendo los buenos consejos y no los consejos de las personas necias. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Jesús se dirige a Simón Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás me ha pedido que os zarandee a cada uno de vosotros, o sea, que le deje zarandearos a cada uno de vosotros como si fueseis trigo. Dice Jesús, pero yo he orado, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma, motiva a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo a Simón: he rogado y he pedido en oración por ti para que no falle tu fe. De modo que cuando superes la prueba, cuando vuelvas y cojas fuerza, también puedas transmitir fortaleza, animes y motives a tus hermanos. Jesús le transmite a Pedro y a nosotros hoy que la motivación y las fuerzas que se reciben de Dios tienen el fin y el propósito de que al superar las pruebas nosotros podamos motivar y animar a otros que puedan estar atravesando por los mismos problemas que nosotros. Nuestra sabiduría, por tanto, es escuchar a las personas que nos transmitan motivación y alejarnos de aquellas que nos desmotiven y desanimen, sin menospreciar ni discriminar a nadie. O sea, tú no desprecies al necio, ayúdale a salir de su necedad, pero nunca le escuches y participes de su necedad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, Pablo dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. O sea, no se dejen engañar por aquellos que os desmotiven y os desanimen, porque las malas compañías, en otra traducción dice las malas conversaciones, corrompen el buen carácter. Hermanos, nuestra obligación como creyentes es motivar y animar a todas las personas que nos rodeen y que les veamos con problemas. Y también, aparte de las personas que nos rodeen, nuestra familia, las personas inconversas que vivan alrededor nuestro, también dentro de la congregación es un deber el motivarnos unos a otros. Cuando veamos a un hermano deprimido, con problemas, animarlo, darle buenos consejos, hablar con él, orar con él. Eso es parte de nuestro ministerio. Por eso la necesidad de congregarnos. Si yo no te veo, si yo no me relaciono contigo porque no te relacionas tú, porque no vienes a las congregaciones, no vienes a las reuniones, ¿cómo quieres que te motive? De ahí el escritor de Hebreos, leemos en el capítulo 10, versículos 24 y 25, donde declara: pensemos, dice, en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Versículo 25 aconseja y dice: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, que cada día estamos más cerca del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto debe motivarnos, a nosotros en particular, y cuando estemos motivados, transmitir esa motivación a los demás. Por eso debemos reunirnos, por eso tenemos que tener días de ágape, días de coinonía, días en que los hermanos disfruten juntos, no solamente aquí en el culto, en la reunión dominical, sino en ágapes, en comidas, en casa, invitarnos unos a otros, que haya una relación de familia, porque somos una familia. ¿Quién no invita de vez en cuando a sus hijos a comer a casa? Nosotros somos la familia de Dios.
Podéis invitarme todos los domingos, todos los días, y yo podré venir o no venir. Pero debemos tener relación fuera digamos, del culto de los domingos o de las reuniones que se hagan en la iglesia. Tener una relación con el fin de motivarnos unos a otros, de tratar de llegar a la intimidad de cada persona, abrirnos a las personas, como he dicho, que sean sabias, claro, explicarles nuestro problema, que oren por nosotros y que nos den buenos consejos. Para eso es necesario estar juntos, reunirnos en la congregación, pero también debemos reunirnos en los hogares o cuando se convoque un día de diaconía entre las iglesias, pues procurar con alegría y con gozo acudir, si no hay otra cosa mejor que hacer, claro, que por lo que se observa siempre hay algo mejor que hacer. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo exhorta y les advierte de la peligrosidad que habría en los últimos tiempos. Dice el versículo 1, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y a continuación, si leéis y repaséis la Escritura en este capítulo, veréis que Pablo habla de una serie de condiciones y del carácter de las personas en el tiempo final. Y el versículo 13 dice, más los malos hombres, habla del final de este tipo de personas con el carácter que tienen, maligno que tienen las personas de este final de los tiempos. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí yo os haría una pregunta. ¿Por qué existen los engañadores? ¿Quién me contesta? Correcto. Existen los engañadores porque hay personas necias que se dejan engañar. Si no nos dejáramos engañar, si fuéramos sabios, si anduviéramos en la sabiduría divina, si buscáramos la dirección de Dios siempre a través del Espíritu Santo, si buscáramos hacer la voluntad de Dios siempre, nadie nos podría engañar. Y los engañadores no existirían. Se irían, como suelo decir yo, con el rabo entre las piernas. Luego le hace un consejo Pablo a Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, debemos permanecer fieles a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La doctrina que no está contaminada. La doctrina que es pura, que es limpia, que no tiene levadura falsa. Yo, como siempre digo, un 1% de levadura contamina toda la masa. Debemos buscar la sabiduría, debemos buscar la guía del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento y no caer en las mentiras del diablo, que hoy en día está atacando mucho con falsos ministros, con falsas doctrinas, con falsas iglesias, que están haciendo caer precisamente a todos aquellos que andan en necedad, que no han sabido aprender los buenos consejos de quien lo han instruido. Por eso aquí Pablo le aconseja a Timoteo, de lo que has aprendido, has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Yo te pregunto a ti, ¿de quién hemos aprendido? ¿De quién habéis aprendido? ¿Qué doctrina se predica aquí? ¿Se predica una doctrina sana? ¿Se predica una doctrina limpia, pura? ¿Se predica el Evangelio que predicó Jesucristo a sus discípulos? ¿Se predica el Evangelio que predicaron los discípulos? ¿Hay algo que se predique aquí que esté en desacuerdo con la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué complicarnos la vida? ¿Por qué dejarnos engañar por tanta falsedad y tantos negocios? Negocios, las iglesias a veces son negocios con ánimo de lucro, cuando debería ser todo lo contrario. La iglesia de Jesucristo no es un mercado. Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo.
Hay personas que utilizan los templos, las iglesias, para hacer sus propios negocios, para sanear su economía. Y lo hacen de una manera sutil, de una manera que parecen buena gente, con suavidad. Pero cuando vienes a darte cuenta, te han dejado sin blanca, sin plata, como decir los sudamericanos, ¿no? Eso es necedad. Eso no es buscar la sabiduría, no es dejarse guiar por el Espíritu Santo, es no tener discernimiento, el discernimiento que da siempre el Espíritu Santo. Hermanos, debemos por tanto permanecer fieles a la sana doctrina que se nos ha enseñado, sabiendo que es la verdad. Como he dicho, la verdad se predica aquí en esta congregación. Si hay algo que yo haya dicho alguna vez durante mis 20 y tantos años de pastoreado aquí, que me lo diga. Usted predicó algo que está fuera de la palabra de Dios, algo que no es sana doctrina, porque también me puedo equivocar. Si alguna vez he predicado algo, que no creo, porque yo busco siempre la guía del Espíritu Santo y me amparo siempre en la palabra de Dios para traer los mensajes. Pero si tenemos una sana doctrina, ¿por qué caer en la tentación? Yo siempre digo que las redes sociales son buenas si se usan bien, pero a veces hay mucha porquería. Las redes sociales están llenas de pornografía, están llenas de falsas doctrinas, están llenas de personas que predican de Cristo, pero no sirven a Cristo, sino a sus propios vientres. Y tenemos que tener discernimiento, hermanos. Si estamos bien alimentados, ¿por qué complicarnos la vida? ¿Por qué correr el riesgo de que nos engañen? Debemos buscar la madurez espiritual. Un cristiano maduro no cae en esos errores. Un cristiano que busca la santidad, un cristiano que busca hacer la voluntad de Dios, un cristiano que anda fiel a Dios, un cristiano que hace lo que Dios manda, nadie lo puede engañar. Tenemos primero la voz del Espíritu Santo, tenemos la voz de los ministros que Dios ha puesto, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos la conciencia que nos dice las cosas que están bien y las que están mal, el testimonio interior. Cuando tú haces algo que no está bien, hay algo dentro de ti que te dice eso no está bien, ¿verdad? ¿O me equivoco? Esa es la voz de la conciencia, pero a veces la cauterizamos, la hacemos insensible, porque consentimos en vivir en pecado y además nos regocijamos en él. Y apagamos la voz de la conciencia para que la conciencia no nos diga nada. Debemos despertar, hermanos, y debemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Hay un propósito que Dios tiene con nuestras vidas y ese propósito se va a cumplir si nosotros estamos de acuerdo a su voluntad y andamos de acuerdo a su voluntad. Ese propósito se va a cumplir. David ya lo dijo: yo haré todo lo posible para que el propósito tuyo se cumpla en mi vida. A veces dejamos que lo haga Dios todo y no es así. Nosotros debemos poner de nuestra parte. Dios tiene un propósito con cada una de las personas que hay aquí. Y cada uno de su creación, cada uno de sus hijos, Él tiene un propósito. Que solamente se va a dejar de cumplir si tú no quieres, si tú no te alineas con la voluntad de Dios. Dios nos ha hecho seres libres, ¿no? Tenemos un libre albedrío. Y Él no te va a imponer nada que tú no quieras hacer. Él te va a mostrar el camino a seguir a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través del testimonio interior de tu conciencia, pero tú decides andar por el camino correcto. Y como alguien me preguntaba esta mañana, que le habían preguntado si existe el purgatorio. El purgatorio fue un invento de la religión católica para atraer a aquellos que vivían en pecado y decían: bueno, pasaré un tiempo de tormento, pero al final Dios me va a llevar al paraíso. Y era precisamente: cuanto más dinero eches, antes saldrá tu difunto del purgatorio.
Eso era un engaño total. Dice que llegó alguien a una iglesia donde se predica esto del purgatorio, que creo que ya lo han quitado, que el Papa lo ha anulado, pero siguen personas ahí ofuscadas, protegiéndose por el purgatorio, porque dice, claro, si yo tengo un accidente y yo vivo en pecado, el Señor me va a mandar al infierno. Pues claro que te va a mandar al infierno. No te va a mandar Él, te vas tú, por tu propia iniciativa, porque no te has arrepentido, porque no vives pendiente de que mañana te puedes morir. Pero el purgatorio no existe. Dice que llegó uno a una iglesia y le dijo, ¿cuándo va a salir mi mamá del purgatorio? Dice, pues cuando eche bastante dinero en la urna. ¿Y entonces qué hizo? Por la noche fue a la iglesia, robó todos los cepillos que había, robó todas las ofrendas y se presentó a otro día allí al cura y le dije, mira, aquí tienes el dinero, quiero que salga mi madre del purgatorio. Qué aberración más grande, ¿verdad? Qué engaño, qué mentira. Pero las personas siguen ahí, ¿por qué? Porque tienen que agarrarse a algo para seguir en el pecado, para no aceptar la verdad y decir que sin arrepentimiento de pecados no hay salvación. La salvación está, Jesucristo consiguió esa salvación por nosotros, murió en una cruz para librarnos de la condenación eterna. Pero yo debo aceptar ese sacrificio y nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, deja de ser lo que era antes. Ya no hay miedo a la muerte, ya no hay temor a la condenación, porque hemos sido, el Espíritu Santo da a nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios obedecemos a nuestro Padre y Dios nos tiene el cielo preparado. Esa es la realidad. No se trata de una religión más, se trata de una obediencia a su palabra, de andar en sus caminos, de nacer de nuevo de verdad. Cuando una persona dice que ha nacido de nuevo pero sigue haciendo lo mismo que hacía antes, es que no ha nacido de nuevo. Se está autoengañando, que es el problema de muchos creyentes, entre comillas, que se autoengañan pensando eso. Pero es una pena, no es así. Concluyo, ya estoy terminando. Estamos en tiempos, hermanos, muy peligrosos. Lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo es de aplicación hoy para nosotros, puesto que estamos viviendo en esos tiempos, en los mismos tiempos tan peligrosos como ellos, aunque ellos empezaron 2000 años atrás, pero estamos en los últimos tiempos, ellos y nosotros más cerca del final. Pero estamos atravesando los mismos tiempos peligrosos que Pablo le insta a Timoteo para que lleve cuidado, porque el regreso del Señor cada día hoy está más cerca. Debemos prepararnos, hermanos, y motivarnos unos a otros para que este acontecimiento, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa segunda venida, sabéis que se va a producir las bodas del Cordero, ¿verdad? Que Dios va a buscar a su iglesia, va a arrebatar a su iglesia. ¿Pero a qué iglesia va a arrebatar? A la iglesia que se mantenga fiel, a la iglesia que viva en santidad y a la iglesia que sea pura, limpia, que no esté contaminada ni con el pecado ni con falsas doctrinas. El pecado tiene que salir de las congregaciones, hermanos. Las congregaciones a veces están estancadas porque hay pecado oculto dentro de las iglesias. Pero la Biblia habla bien claro que nada oculto va a permanecer oculto, sino que todo va a venir a la luz en su día. Todo el pecado se va a descubrir, se va descubriendo hasta que sea saneado. ¿Sabéis cuándo la iglesia va a empezar a avivarse? ¿De verdad? Cuando desaparezca el pecado de la iglesia. Y el pecado a veces no es pecado de acción, sino también de omisión, que significa que no hacemos lo que debemos hacer. Pecado de acción es el pecado que cometemos, las cosas que hacemos que no debemos hacer.
Y el de omisión es aquel que las cosas que debemos hacer, no las hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Erradicar el pecado, tanto de una forma como de otra. Y empezar a vivir una vida cristiana auténtica como Dios demanda, como Dios exige en su palabra. Una iglesia pura, santa, limpia. Y que viva en santidad. Santidad significa consagración, que vivamos consagrados a servir a Dios. Amén. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con un tema que he titulado la permisibilidad. ¿Sabéis lo que es la permisibilidad? Permitir o no impedir lo que se puede o se debe evitar. Y ya hablaremos de lo que le ocurrió al sacerdote Elí con sus hijos, que no los corrigió como debía. Y eso condujo, como veréis, a un final tremendo. Bien, pero eso lo trataremos la semana que viene. Lo dejamos aquí, que Dios les bendiga. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.